Tenemos un excelente audio. Shabbat Shalom familia. El Eterno me los bendiga abundantemente. Me da mucho gusto saludarte. Hoy por causas de fuerzas mayores no tuvimos el espacio, la oportunidad para poder estar transmitiendo desde la sinagoga, pero considero que no podemos dejar pasar la parashá, no podemos dejar pasar la enseñanza, así que te doy la bienvenida a esta hora atípica también, pero la enseñanza tiene que seguir fluyendo. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Asamblea Judío Mesiánica Java Ministerios, y estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Me da muchísimo gusto saludarte, darte la bienvenida, esperando, esperando que hayas podido estudiar la parashá de esta semana, que es lo que vamos a ver el día de hoy a esta hora. Y bueno, también esperando que hayas prendido las luces del Shabbat y que hayas logrado meter esas luces a tu hogar, y que ya una vez después de terminar esta hermosa ceremonia, estemos aquí reunidos todos juntos en unidad en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y bueno, pues aprovecho para saludar a nuestros hermanos aquí en la ciudad, las ovejitas de Java Ministerios, en el estado, en todo Tamaulipas. Bendiciones a México, a Colombia, a Venezuela, Argentina, Estados Unidos, España, Brajot, a todos ustedes, miembros de Java Ministerios. Y bueno, ya empezaron a llegar los hermanos, sí, las transmisiones sí son bien puntuales. Eso es bueno, eso es muy bueno. Y bueno, aprovecho también para que el día de mañana te aprontes a nuestras instalaciones en punto de las 11 de la mañana para dar inicio al servicio mayor de la semana. Quiero aprovechar para saludar a nuestro hermano Héctor García, Héctor, mi hermano Shalom, a Javi, a mi compadre Lucino, bendiciones, compañito. El hombre del sazonador, don Román García, Shalom, Román, Karen Martínez, Shalom, Claudia González, Shalom, Florecita, don Mario Ramírez, Shalom, bendiciones, Irma, licenciada Zamarrón, Shalom, bendiciones de lo alto, Ninfa, Shalom, mi hermano Arnoldo Castillo, bendiciones, guerrero de Hachem, mi hermana María Isabel, bendiciones, bendiciones hasta Texcoco. Bendiciones a todos, a todas estas almas preciosas, estas almas guerreras. Hashem me las bendiga abundantemente. Pues bien, asumo que ya oraste la, la amidad, y vamos a pasar a la enseñanza que Hashem nos manda eh, en, en esta semana, que es la parashá cuyo nombre es, a ver si te acuerdas, es, a ver, eso, a ver, vamos a ver si están en la jugada. Mis hermanos, ok, bendiciones, Inés, shalom, shalom, mi hermana Marta Reina, bendiciones, Inés, bendiciones de lo alto, Baruch Hashem. A ver, eso, compadito, muy bien. La parashá de esta semana que termina el día de mañana, la última porción. Muy bien, mi hermano Román, excelente. Balak. Balak, todo un personaje, Balak, toda una enseñanza que se desprende de aquí, múltiple. No podemos hablar de una sola enseñanza, pero hay tanto de verdad que compartir, pues que es para toda una vida, exprimir los secretos ocultos detrás de cada parashá, detrás de cada verso, detrás de cada historia. Hay mucha formación espiritual. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a orar las bendiciones de la Torah. ¿Ok? Conéctate con el Eterno y oramos todos juntos y decimos:
Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las hablarás a tus hijos, hablarás de ellas, estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano, las pondrás como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar paso a esta parashá y es importante que recordemos de dónde venimos, ¿sí? Venimos de una parashá muy interesante también, Jucat, y que habíamos comentado que Israel estaba sufriendo una metamorfosis colectiva en el que pues estaba emergiendo un Israel distinto al que habíamos estado conociendo en estas parashot desde que salieron de Mitzrayim. Y este Israel que estaba emergiendo, pues era un Israel muy interesante porque no tenía mucho que ver en cuanto al comportamiento con aquellos que salieron de Egipto. Y me refiero en concreto a, a los hijos de aquellos que salieron de Mitzrayim. Es decir, aquellos que salieron como niños de Egipto y que crecieron en el desierto, pero que también aquellas mujeres embarazadas, ¿sí? Hebreas, que salieron de Mitzrayim, dieron a luz en el desierto. Y además, hubo mujeres en el desierto que se embarazaron en el desierto y que trajeron a luz a una generación distinta, engendrada y traída al mundo en condiciones muy diferentes a las otras dos categorías que te nombré, pero que juntos, los niños que salieron, los niños que ya venían embarazados de Mitzrayim y los que se embarazaron en el desierto, formaron juntos una generación con una fe distinta, ¿sí? Y una fe más aparejada a la fe que tenía Caleb el perro y Yehoshua, discípulo directo de Moshe, ¿sí? Y obviamente de Moshe y Aarón. Entonces, este tipo de comportamiento basado en una fe completa es lo que empezó a emerger después de una serie de, digamos, eh, cribas que el Eterno pasó al pueblo de Israel por distintas circunstancias en las que pues iban muriendo en el desierto, ¿sí? Las personas que no eran idóneas para entrar a Canaán por distintas causas que analizamos, como por ejemplo el Ashonará, el renegar de la providencia de Hashem, el no estar de acuerdo con el maná, en el añorar los días, los tiempos de esclavitud del Misraim, todo lo que ya conocemos, pero sobre todo el fenómeno de la queja, ¿sí? La queja le trajo a esa generación de esclavos que entraron a la libertad una serie de problemas, una serie de complicaciones innecesarias que los llevó incluso a ser condenados a morir en el desierto por una conducta, por un comportamiento que el Eterno nunca aprobó, a pesar de tenerles misericordia abundante, a pesar de tenerles paciencia. Llegó el tiempo en el que la misericordia de Hashem se tornó hacia la justicia y es cuando se determina que esa generación no podría pasar. Entonces, de la parashá de Jucat, yo diría incluso desde Korah, que es cuando empezó
ese proceso mortal contra los quejosos de Israel, ¿sí? Porque no pudieron superar su mente esclava, su condición emocional de esclavos, no pudieron superarla. Entonces ellos tenían que quedarse en el desierto, no podían entrar a Canaán bajo esa condición emocional, mental y de vida. Y es así como el Eterno decreta que tienen que morir ahí. ¿Sí? Entonces desde Cora, Jucat y más lo vimos aquí ya iniciando esta parasha. ¿Cómo es que empieza a mermar una generación y empieza a emerger otra generación con una un fuerte ejercicio de su emuná, la emuná completa? Y vimos cómo entonces ellos entraron a la guerra con los amorreos, vimos cómo fueron a hacer espionaje y iban batalla tras batalla, ¿sí? Iban ganando, iban teniendo victoria. Y es así como va emergiendo un Israel victorioso, un Israel con gloria, un Israel imposible de que ocurriera una metamorfosis de ese tipo, pero era un Israel con una fe sólida, con una fe consolidada y que empezaron a lograr grandes batallas precisamente porque su forma de pensar y su forma de valorar lo que tenían enfrente era distinto a la de sus padres. Y es así como se convirtieron pues en un Israel exitoso, en un Israel conquistador, en un Israel que no tenía miedo, un Israel que cuidaba lo que hablaba, porque al término de la paracha de Jucat, que es cuando empezamos a ver estas victorias ganadas, estos éxitos ganados, eh, pudimos ver en el relato de la Torá que ellos en ningún momento se quejaron ni dijeron que tenían miedo. Los espías que fueron y trajeron información nunca dijeron son más poderosos que nosotros, como le dijeron sus padres. Entonces estamos viendo cómo Israel estaba logrando batallas impensables. ¿Por qué? Porque subieron de nivel en término espiritual, en término de muná, en término de desempeño, en término de actitud, en términos de costumbres y hábitos. Israel estaba cambiando radicalmente y por lo tanto la forma de ser y estar en este mundo, en el desierto en concreto, cambió completamente hacia un Israel en donde las naciones circunvecinas le tenían miedo a Israel, porque ya Israel había vencido a dos ejércitos poderosísimos que pertenecían a los ejércitos de los amorreos. ¿Sí? Al subir de nivel, también subió el nivel de los enemigos. Entonces ahí se enfrentaron por primera vez a gigantes, ¿sí? A ejércitos de gigantes y gigantes que dirigían ejércitos de humanos normales, los amorreos, los amorí, peligrosísimos. Sin embargo, con la mano en la cintura los vencieron. Tuvieron 3 rounds ahí. No sé si recuerdes, con los dos gigantes, ¿sí? De los amorreos. Pero también hubo un evento en el que Israel ni cuenta se dio que entraron a unas cañadas y allí los esperaban escondidos los amorreos, ¿sí? Pero resulta que el Eterno no permitió que Israel fuera atacado y las rocas las empezó a cerrar, que era donde estaban escondidos, y los aplastó, los reventó el Eterno y los mató. Ahí Israel pasa por el medio de las cañadas y ni cuenta se dieron que estaban a punto de ser exterminados, pero era el Eterno el que tenía cuidado de Israel, de ese Israel distinto, ¿sí? Entonces, esa manera de comportarse, ese carácter que Israel desarrolló, y que lo estamos describiendo, pues era esa nueva generación que vio caer a sus padres, escuchó cómo el Eterno condenaba a sus padres y todos esos fueron factores que llevaron a los mayorcitos a comprender que tenía que haber un cambio en el corazón y en la mente y en la forma de presentar servicio a Hashem. Entonces, de esto tenemos que aprender algo bien importante para comprender esta parashá de Balak.
Escúchame bien lo que te voy a decir, porque te voy a regalar una secuencia, ¿sí? Mira, la forma de pensar, ¿sí? La forma de pensar, y esto es genérico, pero es algo impresionante. La forma de pensar determina la forma en la cual yo me comporto, determina mi actitud y determina, obviamente, pues mi accionar, cómo vivo. Y por lo tanto, al determinar mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de comportarme, también eh, va a desarrollar en mí, ¿sí? Hábitos. Entonces, a ver, mi forma de pensar, ¿sí? Va a determinar la forma en la cual yo me comporto. Y los comportamientos repetitivos van a generar hábitos en mi persona. Y los hábitos, ojo, condicionan el carácter de una persona. Y el carácter de una persona determina también su destino. Y quiero que hagas una pausa, porque te estoy dando una perla maravillosa de sabiduría que te lleva a explicar muchas cosas en tu vida. Entonces, ojo con esto. Los pensamientos, el comportamiento, los hábitos y el carácter condicionan el destino de una persona. Qué hermosa enseñanza de la Torah, ¿verdad? El tipo de destino que lleva una persona, entonces, está completamente ligado con su forma de pensar. El destino de la generación que salió de Mizraim fue morir en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos reiteradas veces expresaron su deseo de morir en el desierto o regresar a Mizraim. Entonces, cómo ellos, a través de su pensamiento, su comportamiento acerca de lo que estaban viviendo, y los hábitos malos que traían, hábitos de esclavos, ¿sí? Porque su pensamiento era de esclavo, jamás lo cambiaron, prácticamente pues condicionó su destino. Y su destino fue morir en el desierto. En cambio, esta generación que estamos describiendo era una generación que creció con ideas distintas, con creencias distintas que los llevaron a enarbolar una serie de pensamientos distintos, una valoración distinta de los desafíos, de los problemas, de las dificultades, y por lo tanto ellos tenían un comportamiento, una conducta, una actitud diferente ante los combates, ante las batallas, ante los enemigos, ante los desafíos. Y eso se convirtió en hábito, o sea, la forma de enfrentar los desafíos, la forma de resolver problemas, la forma de planificar, la forma, todo desarrollaron hábitos distintos a sus padres y por lo tanto el destino que ellos llevaban era distinto. ¿Cuál era el destino? La victoria, ganar la batalla, el éxito, la conquista, el logro, los alcances, la bendición, la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque ellos tenían una forma distinta de pensar acerca de la vida. Ellos tenían una forma distinta de valorar lo que estaban viendo sus ojos y lo que tenían que hacer. ¿Qué les parece? ¿Estamos aprendiendo? Se me olvidó mi tacita de café. Bueno, entonces, qué interesante esto que estamos hablando. Entonces, a ver, entonces de repente aparece en el escenario, ¿sí? Un ejército, un pueblo, que es el pueblo de los moabitas, Moab. Y el rey de Moab, pues era ahora sí, Balac.
Balac. Y déjame, ay no, de veras, déjame revelarte esto tan maravilloso. A ver, nomás déjenme ver si hay algún comentario, alguna pregunta por aquí. A ver, no, todo bien. Bueno, vamos con Balac. Balac, si tú leíste la parashá, establece que Balac, al escuchar que Israel eh, tembló de temor, ¿sí? Balac tenía muchísimo miedo y tanto miedo que de ese miedo que desfallecía Balac. Y además, al consultar con los sabios, con los ancianos de Moab, dice la Torah que ellos se hastiaron por la situación que venía, que ellos veían venir eh, al escuchar que Israel se acercaba a sus fronteras. Entonces, Balac, fíjate, te voy a dar la definición, lo que quiere decir su nombre de Balac. Balac, rey de Moab, quiere decir el destructor, ¿sí? Pero también tiene eh, una segunda connotación, acorde a la raíz de la palabra. Balac también lo podemos traducir literalmente como eh, el que desperdicia. ¿Sí? Una persona destructora desperdicia cosas. ¿Por qué? Porque destruye cosas, pero también cosas que pueden ser útiles. Entonces, tanto lo inútil como lo útil, un destructor arrasa con ello. Entonces, Balak era un gran guerrero, pero también él era un brujo. De hecho, dice la Torah, Balak ben Zippor, ¿sí? Balak, hijo de Zippor. Entonces, ¿por qué nos hace referencia al papá de Balak? Porque Zippor, al igual que su hijo Balak, compartían un atributo espiritual, que ambos eran brujos de alto nivel. Ambos movían fuerzas espirituales muy potentes, ¿sí? Entonces, Balak cuando ve que, o escucha, y de hecho vio que Israel venía, ¿sí? Dijo, en la torre, o sea, vencieron a los gigantes de los amorreos. Y si ellos nos defendían, si ellos nos cuidaban a nosotros, entonces nosotros no tenemos ninguna ventaja contra Israel. Vamos a perder la guerra contra ellos. Entonces, ¿qué fue lo que vio Balac en Israel? El poderío militar, vio el poderío, la potencia, ojo, pero ahora voy a centrar más. Balac vio el éxito, la victoria que Israel tuvo sobre los amorreos. Otra vez, a ver si la agarraste. Balac vio el éxito, la victoria, la bendición, la bienaventuranza, los logros, el alcance, la alta calidad de vida, ahora sí, y por lo tanto el poderío militar y marcial que Israel tenía. Por eso dice la Torah que Balac sintió miedo, pero no solamente miedo, sino que también sintió hastío. ¿De qué? De los logros de Israel. ¿Sí? Entonces era un hombre que, si bien era un rey de una nación, de Moab, no estaba dispuesto a perder su nación y no estaba dispuesto a pelear contra Israel y perder esa batalla. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Realmente la Torah nos está diciendo que Balac, ojo con lo que sigue, Balac al ver el éxito de Israel, en realidad lo que sintió fue envidia, sintió celos, ¿sí? Sintió sobre todo avaricia. ¿Por dónde entran los celos, la avaricia, la codicia y la envidia? Por los ojos. Ahora, tú dirás, bueno, pero ¿por qué si en realidad lo que se veía venir era una amenaza militar, una invasión militar? No, fíjate que no, porque en realidad el pueblo de Israel
no iba a ser la guerra contra Balac, sino que en realidad iban de paso. Ahora, ¿por qué Balac asumió que Israel iba contra su reino y le iba a hacer la guerra? ¿Por qué lo asumió así? Porque Balac, su problema era el ojo. Balac, si hubiera sido más inteligente y más sabio, y no se hubiera olvidado de su condición de rey, hubiera actuado de manera distinta. A ver, pero ¿qué fue lo que no lo llevó a actuar inteligentemente? Ojo, la envidia contra el pueblo de Israel. La envidia. ¿Por qué? Porque él se sabía poderoso, porque él era rey, porque él se sabía grande, pero al ver a alguien mayor que él, dijo, oh, eso me interesa. Eso no lo tengo yo, lo tiene Israel. ¿Sí? Entonces la envidia le nubló su condición de rey, porque ¿qué es lo que hace un rey antes de entrar a la guerra? Hace diplomacia. Se trata de arreglar primero ante la diplomacia, con el uso de la diplomacia, las diferencias entre los reinos. Si Balac hubiera mandado diplomáticos a Moshe, se hubiera dado cuenta de que la intención de Israel no era entrar a Moab a hacer la guerra y matarlos. ¿Qué te parece esa? Sin embargo, Balac, por la envidia, asumió que venía una guerra contra él. Y es entonces cuando decide hacer alianza con el siguiente protagonista de nuestra historia, Bilam en hebreo, el malvado Bilam. ¿Qué quiere decir Bilam? El, eh, no tiene traducción exacta, pero vamos a traducirlo así, el que no es de los hombres. El que no es de los hombres, hijo de Beor. ¿Qué es Beor? Es decir, el papá del brujo Bilam, ¿sí? Se llamaba Beor. Y Beor quiere decir al español el que trabaja con el fuego, o sea que era un brujo. Y ojo con esto, Bilam, el brujo a sueldo que hace alianza con Balac para ayudarle, ¿sí? Era bisnieto del brujo Labán, suegro de Jacob. O sea que ellos venían del linaje de brujos. Balac era muy poderoso como brujo. Sin embargo, no tenía la suficiente autoridad espiritual para vencer a Israel. Y es así como hace alianza con Bilam. Y Bilam sí era muy respetado en el mundo espiritual del ocultismo. Entonces la idea era hacer una alianza con Bilam para que Bilam maldijera a Israel. Y así dice Balac, y así quizás yo pueda vencer y derrotar a Israel. En realidad, Balac lo que estaba diciendo es, por medio de la fuerza mía más la de Bilam, vamos a tumbarle la cobertura espiritual a Israel y una vez desconectándolos de la fuente de su poder, ahora sí, le hago la guerra y lo voy a vencer. Es decir, Balac era muy astuto y él sabía que la fuerza de Israel radicaba en la oración, en la conexión con Hashem. ¿Qué les parece? Entonces, pero Balac tenía un problema, desenfocó de su realeza, desenfocó de su corona por causa de la envidia y lamentablemente por la envidia lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Él estaba preparándose para una guerra cuando Israel ni siquiera pensaba en hacerle la guerra al malvado Balac. ¿Qué te parece? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Bueno, déjame decirte
algo interesante. Ahora, centremos en Bilam. Bilam, como te diste cuenta, era una persona con un nivel espiritual muy elevado. De hecho, Hashem pensó en Bilam como profeta para las naciones. Pero Bilam, pues él venía de un extracto de brujos, usaba la alta magia que aprendió de sus ancestros en la cuna de Mesopotamia. Y él se desvió. Entonces el don de la profecía, el don, el poder de la palabra que él lo desarrolló, lo usaba para el mal y además era brujo a sueldo. Entonces le hacía mucho daño a cambio de oro, a cambio de plata, a cambio de favores. Y es así como Bilam, a pesar de la oscuridad, y ojo con lo que sigue, a pesar de la oscuridad, a pesar de la maldad, del grado de oscuridad en la que él vivía, podía escuchar la voz de Elohim, tanto como Moshe la escuchaba, cosa que Balak ni pensarlo. Pero Bilam tenía poder espiritual, tenía dinamita espiritual, tenía fuerza espiritual y además conocía al Dios de los hebreos y conocía también la voz de Elohim a tal grado que Elohim se le presenta nuevamente y habla con él. Ya había un antecedente histórico entre el Dios de Israel y Bilam, porque Bilam era uno de los asesores de Faraón, junto con Job y junto con Jitro. Entonces, Bilam, junto con Janes y Jambres, sus hijos, ¿sí? Fueron los que confrontaron espiritualmente a Moshe y Aarón cuando se vino en conflicto contra Israel y el faraón. Entonces ya desde entonces venía. Entonces Bilam odiaba a Israel. Entonces Bilam traía una agenda espiritual y una agenda de odio contra Israel. El asunto es este: tanto poder, tanta influencia en el mundo espiritual, incluso tanta historia, tanta experiencia y además conocer la voluntad del Eterno, sabiendo bien que no hay posibilidad de vencer y además tener el honor de escuchar la voz de Hashem, él estaba empeñado en seguir haciendo el mal. Y de esto desprendemos dos cosas, porque ¿qué mal quería hacerle a Israel? Le pagaron para que maldijera a Israel. ¿Sí? Ahora podemos entender por qué se llamaba el que no es de los hombres. ¿Sí? ¿En relación a qué? A conocer la palabra de Dios. Escúchame bien. Conocer la palabra del Eterno, saber de sus grandes milagros y prodigios, y a pesar de tener poder espiritual, eh, querer seguir haciendo el mal, eso no es de hombres, eso no es de los hombres, eso es de los demonios. Pero Bilam prefirió seguir haciendo el mal, pero el Eterno, recuerda la historia, estuvo bloqueando, 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 pero la intención del corazón de Bilam siempre estuvo maldecir. Ahora sí, dos cosas. ¿De qué sirve tanta inteligencia? ¿De qué sirve tanta sabiduría? ¿De qué sirve conocer la voluntad del Eterno? ¿De qué sirve tanto poder espiritual, dones espirituales, si no van a servir para la gloria del Eterno? Si no van a servir para ponerse al servicio de Hashem, si no va a servir para beneficiar y bendecir al prójimo, ¿para qué sirve todo eso? Pues para nada. ¿Sí? Y así es como podemos ver una estructura espiritual que se conjuga, ¿sí? Para hacer que las personas que tenemos el anhelo y el sueño de crecer, de desarrollarnos, de ser, de tener, de saber y de hacer grandes cosas en la vida,
debemos de saber que va a haber personas que cercanas sobre todo a nosotros, que no les agrada que crezcamos, que no son felices cuando a ti te va bien, ¿sí? Y que cuando ellos no logran cosas que tú has logrado, eso los pone mal, no les gusta. Estoy hablando de Balac, ¿sí? Tus éxitos, tus victorias, tus conquistas, tus logros, tus alcances, tu alegría, tu felicidad, tu sonrisa, tu bienestar, tu afirmación en la fe, ¿sí? Tu bienestar material, tu salud, tu matrimonio, tus hijos. Cuando todo está bien y ellos no logran eso, hay una envidia, ¿sí? Hay coraje incluso. Y lamentablemente es muy común. Ese es Balac. ¿Y Bilam quién es? Bilam es esa fuerza espiritual que se conjuga con la envidia para tú que vas creciendo, que vas desarrollándote, que vas en elevación, que vas superando niveles, que vas creciendo y que te está yendo bien. Esa fuerza espiritual se conjuga con la envidia para tropezarte, para hacerte caer, para no permitir que sigas creciendo. Por el contrario, lo que hayas logrado, quitártelo. Lo que hayas logrado, tumbártelo. Lo que hayas logrado, quitártelo, robártelo, arruinártelo y detenerte en el camino. Entonces, esa es la conjugación Balak-Bilam, ¿sí? Entonces, es algo que Hachem quiere que aprendamos el día de hoy. ¿Qué te parece? Ahora, tú dirás, bueno, ¿de dónde viene toda esta basura? ¿Por qué está esto? ¿Por qué la gente es así? Bueno, esto tiene un origen, ¿sí? Ahora, quiero que por un momento te imagines, o no sé tú, si tú has sentido envidia. Eh, y la envidia se expresa con incomodidad, con enojo, con desprecio hacia las personas que les va bien, ¿sí? Con celos. Hay varias formas en las que la envidia se expresa. Entonces, no sé si tú has sentido eso o en todo caso lo sigues sintiendo o en todo caso has sido tú una persona que se ha dado cuenta que los demás te envidian e incluso lo expresan. Sí, porque hay personas que podemos discernir cuando alguien con su mirada nos está diciendo, te envidio y no me agrada que tú estés mejor que yo. Es impresionante, pero es un cruce de fuerzas espirituales, familia, de todo esto. Entonces, ¿dónde empieza esto? Mira, Balac sintió acerca de Israel la envidia. Pero Balac sintió exactamente lo que la serpiente sintió cuando veía la gloria de Yahweh en su trono. Balac sintió ese ardor, ese fuego interior, esa envidia, esa incomodidad, ¿sí? Cuando Satanás vio la creación del hombre. Y Balac sintió lo que la serpiente sintió cuando el Eterno le entregó a Adán a su esposa Jabá. Balac sintió lo que Caín vio en Jebel cuando el Eterno prefirió la ofrenda de Jebel. Balac sintió esa envidia, ese fuego interior, esa incomodidad que cuando vio a él, cuando vio a Israel, su éxito y su victoria. Entonces, el tema de la envidia es algo que viene desde el corazón de la serpiente y es algo que no podemos nosotros permitirnos sentir porque eso nos lleva a hacer unidad con la serpiente. ¿Cómo ves? Entonces, tenemos que reflexionar. Si no has logrado, si no has avanzado, si no te has desatorado, si no has salido del pozo, si no has hecho grandes cosas en la vida que hayas querido,
o que viste en otros y que te gustaría lograr, pero que no lo has logrado, solamente es tu culpa. Tú eres el único responsable de todo lo que no has logrado, de todo lo que no has alcanzado. Tú eres el único responsable de no tener las victorias, los logros, los éxitos, los alcances y las conquistas que el Eterno quisiera tuvieras. Nadie más es responsable más que tú. Entonces, si estás en esta condición, creo que es tiempo de reflexionar acerca de seguir dándole nido a esa condición del corazón que lleva a envidiar. Es algo que el Eterno no quiere en ninguno de nosotros. ¿Cómo ves? Entonces, es tiempo de reflexionar, es tiempo de que volteemos hacia adentro y si tenemos eso, sácatelo de ahí, porque eso te va a traer mucha frustración y también juicios del cielo cada vez que tu corazón se enciende por la envidia. Eso te trae juicio a ti. ¿Ok? Entonces, mejor vamos a ser responsables por el presente y dejar de estar interactuando entre el pasado y el futuro, porque pues el pasado te trae frustración y el futuro te trae ansiedad. Pero cuando somos responsables del presente, asumimos el presente y digo, bueno, quiero lograr grandes cosas, quiero tener cosas, quiero ser, quiero mejorar mi forma de ser y estar en este mundo. Bueno, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a esforzarnos y lograr esa calidad de vida que te mereces, pero que para tenerla tienes que luchar mucho y tienes que crecer y desarrollarte de la mano del Creador. ¿Ok? Ahora, si dejaste de tener éxito, ibas bien, caminabas bien, y dejaste de tener éxito, te atoraste, te estancaste, tienes que revisar tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Acuérdate la secuencia que te expliqué. ¿Qué estás pensando? ¿Sí? Y debes de revisar con quién te juntas. ¿Ok? Y bueno, si te estás esforzando y no puedes tener éxito, y cuando tú ves que los demás sienten éxito y sientes celos, sientes envidia, ¿sí? Yo te diría, ¿sabes qué? Revisa tus pensamientos y mira hacia ti, no mires hacia los demás. Tú tienes derecho a crecer, tienes derecho a desarrollarte, tienes derecho a lograr grandes cosas dignas de tu hechura. Y podrás pensar, es que estoy en una desventaja tremenda, estoy en una situación difícil, como te enseñé en alguna ocasión. Cualquiera que sea tu condición o tu situación, a la luz de la emuna completa, no es una razón para que trunque la consecución de una alta calidad de vida que refleje la grandeza que el Eterno te dio. Se pueden romper esas condiciones, pero tienes que enfocar. Que no te ocurra lo que le pasó a Balac, que Balac enfocó equivocadamente por causa de un corazón envidioso y se olvidó de quién era, un rey. Y se hubiera evitado tantas cosas, tantos fallos, tantos errores, incluso lo vamos a ver en la parasha que sigue, la muerte misma, por causa de la envidia, porque se generó muchos problemas colaterales después por su decisión. Y quiero exhortarte, eres digno de crecer. Tú mereces crecer y mereces desarrollarte, pero hay que trabajar muy duro para lograrlo. Y debes quererlo verdaderamente.
pero no lo de los demás, no como los demás, sino como Yahweh tiene para ti. Y debes estar satisfecho con lo que Yahweh tiene para ti. Y así crecer tú, alegrarte con tus logros y que los logros de los demás sean para ti también una satisfacción. ¿Sí? Y quiero terminar esta enseñanza con una historia magnífica. Esta es la historia de un matrimonio que tenía dos hijos. Ambos hijos pequeños, ¿sí? Uno de 11 y el otro de 14. El de 14 años era el mayor, ¿sí? Pero en términos de estatura era bajito, era chaparrito. Y el hermano menor de edad, ¿sí? Pues era considerablemente más alto. Y bueno, eso no había sido ningún problema hasta que un día, ¿sí? Andaban jugando los dos jovencitos, ¿sí? En el campo. Y de repente ve cómo el chaparrito empezó a cavar una zanja de una distancia de 10 metros, ¿sí? Y la profundidad era de medio metro de profundidad. Y bueno, le llamó la atención. Y ya que terminó, le llamó a su hermano menor de edad, pero más alto en estatura, y le dice, hermano, hermano, ¿qué pasó? Ven, vamos a jugar, le dice. ¿A qué vamos a jugar? Le dice el hermano menor. Vamos a jugar a las carreras. Oh, me parece bien, claro que sí. Y le dice, pero ¿sabes qué? Le dice, tú métete en la zanja, ¿sí? Porque tú estás más alto que yo. Y si tú te metes en la zanja, vamos a estar a la misma estatura. Ah, bueno, está bien, le dice su hermano en inocencia. Entra a la zanja y se preparan para correr, ¿no? Se preparan para correr porque ya estaban a la misma estatura. Pero la mamá le dice al marido, esposo, ve, mira lo que están haciendo nuestros hijos. Y el esposo se da cuenta de inmediato de la situación. Y dice, para. ¿Qué están haciendo? Vamos a jugar carreras, papá. Le dice, no, así no. Así no que papá, le dice el chaparrito. No, hijo, las cosas no son así. En lugar de hacer una zanja, en lugar de haberte esforzado por hacer una zanja para que tu hermano bajara su estatura, tú debiste de haberte subido a una silla y tú elevarte a la estatura de tu hermano. Devarim Hashem Hameborach Leolam Bae. Espero haya sido de bendición para tu vida esta tremenda enseñanza. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Asamblea Judío Mesiánica Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Me da mucho gusto saludarte, que pases una excelente y muy bendecida noche y te espero mañana en nuestras instalaciones para dar inicio al servicio mayor. Espero haya sido de bendición, de luz, de revelación esta enseñanza. Te espero entonces el día de mañana y a las naciones, a nuestros hermanos que están en las naciones, los esperamos. Conéctense a las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México, con unas tremendas enseñanzas de vida. Quiero despedirme. A ver, mi hermana Ali Gallego, shalom. Kelly, shalom. Rosa, Rosalía Vega, shalom. Compadre, shalom. Inés, shalom. Pina, shalom. Shalom, shalom a todos. Yari, shalom. Bendiciones de lo alto a todos. Gracias por sus comentarios. Shelly González, shalom. María Zamacona, mi suegra Piti Blanco, shalom. Dulcita, mi esposa, shalom. Berta Alicia Manotú, shalom, Berta, bendiciones.
Claudia Pérez, shalom, salúdame don Andrés, por favor. Mi hermana Marta Reina, Rocío Guzmán, shalom, bendiciones. Janet de Grete, Roberto, don Roberto, shalom, bendiciones. Edgar Misael, shalom, mi hermano, te veo mañana. Bendiciones. Angie, bendiciones de lo alto. Arnoldo, el hombre. Nos vemos el día de mañana. Que pasen excelente noche. Laila Top.